desenvolvernos muy bien, no solo en una, sino en varias ramas del conocimiento. Y esto incluye el control estadístico de la calidad, ¿verdad? Entonces, aunque es cierto que hay carreras técnicas que se especializan más en el tema del control de la calidad, pero pues más allá de eso, los administradores de empresas también podemos tener la capacidad de poder entender este tema y poderlo llevar a un buen resultado, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a dividir este tema en dos partes. Hoy tenemos una agenda bastante nutrida, ¿verdad? No en el sentido de que vamos a ver mucha información, porque pues entiendo que estamos en semana de parciales y pues han estado ustedes un poco cargados y cargadas, pero sí vamos a entrarle un poco a este tema, que pues yo lo veo bastante sencillo, no lo veo muy complejo. Y eso pues nos va a permitir a nosotros avanzar para ya ir finalizando con el semestre, ¿verdad? Porque pues ya solo nos vamos a ver en abril, en mayo ya son los exámenes finales, ¿verdad? Bueno, entonces este video sirvió como una pequeñísima introducción de lo que vamos a ver. Y voy a presentar ahora entonces mi diapositiva. Por supuesto, voy a iniciar una grabación del tema, de la sesión. Bien, y antes de continuar con el tema, pues quiero felicitarlos porque yo considero que en el examen de ayer yo vi que les fue mejor respecto al primer parcial, ¿verdad? Aunque fue un tema no fácil, pero tampoco pues tan laborioso quizás como mi primer parcial. Y eso pues ayudó. Pienso que eso fue lo que ayudó a que pues los veía yo un poquito más relajados, aunque sí vi que algunos salían un poco serios y los veía muy serios y yo decía, pero ¿por qué serios? Y veo que les fue bien. Pero me gustó mucho que se hayan tomado la molestia de hacer un buen diagrama, de dibujar los nodos con una moneda, de utilizar colores, de utilizar letra clara, de hacer, de indicar las estaciones de trabajo, ¿verdad? Aunque algunos no lo hicieron. Vi también que tuvieron un buen desempeño en la parte teórica y eso pues significa que leyeron, lo cual pues está muy bien. Así es que vamos con mente positiva para los resultados de ese segundo parcial, ¿verdad? Bueno, entonces ahora sí, vamos a proceder a la grabación de la clase con el permiso de cada uno de ustedes. Y que iniciar, me parece que la licenciada Marjorie no nos podrá acompañar hoy porque está asistiendo a otro curso en examen parcial. Pero pues cualquier situación ustedes pueden colocarla en el chat o colocarla en su correo electrónico. Bien, vamos a enfocarnos un poco. Más grande, ok. Quiero comenzar con lo que vamos a ver. Vamos a comenzar por el principio, más o menos. Entonces dice, esta es la unidad 5, es el control estadístico de la calidad, el cual se desarrolla en el capítulo 13, 1.3, en la página 317, ¿verdad? ¿Cuáles son nuestros objetivos? Vamos a explicar qué es el control estadístico de la calidad, vamos a calcular la capacidad de un proceso y a entender cómo se supervisan los procesos con gráficas de control. Vamos a ver entonces, como parte de la teoría tenemos la definición de las variables asignables y comunes, las variaciones que son los límites y los diferentes procedimientos estadísticos de control de procesos, ¿verdad? Que estos involucran la definición del control estadístico del proceso, la definición de un atributo y la definición de las variables. Dentro de la parte práctica vamos a conocer qué es la gráfica P y la gráfica C para mediciones de atributos, y para mediciones con variables vamos a conocer qué es la gráfica X y la gráfica R. En el video que acabamos de ver, uno de los
representantes de Honda nos estaban mostrando la gráfica X, ¿se fijaron? Entonces, eso es lo que vamos a ver en este tema. Muy bien, y por último dice aspectos administrativos y la gráfica de control. ¿Cuál gráfica usar? Muy bien. Antes de entrar a la parte teórica, que es lo que vamos a ver, quiero mostrarles algo también. Quiero mostrarles casi que el final de lo que vamos a ver. Bueno, esta es una gráfica, este es el resultado de lo que vamos a elaborar. Esto es más o menos lo que nos mostró ese operario de Honda. Del lado izquierdo, es decir, en el eje Y, tenemos la proporción de las formas de cobros con error. Es decir, aquí tenemos nuestra muestra y en el eje de las X tenemos el número de muestras. Es decir, que eso se interpreta que tengo 10 muestras y cada una presentaron estos errores que están aquí. Entonces, mi objetivo como analista o como investigador de este proceso de calidad es establecer estas 3 líneas como primer punto que van a marcarme a mí mis límites. La línea celeste es el límite central, la línea amarilla es el límite inferior y la línea rosa es el límite superior. Entonces, ven esta línea en azul oscuro que va en el centro, esa es mi margen de error. Entonces, en términos muy generales, lo que yo estoy tratando de entender aquí es que esta línea azul se localice dentro de estos límites, del límite superior y el límite inferior, que yo determiné que ese va a ser mi margen permitido de errores. Entonces, cualquier punto de esta línea azul que se salga de esos límites, me va a mí a marcar alerta. Entonces, para eso me sirve a mí esta gráfica, este análisis. Es decir, en un mundo ideal, en un mundo perfecto, esta línea azul debería estar en el centro, ¿verdad? O más bien en la parte donde está la franja amarilla. Es decir, que no existan errores. Pero aquí estamos hablando de cantidades industriales, cantidades grandes de productos. Entonces, es poco probable que haya algo perfecto siempre. Es decir, puede ser que yo tenga una producción donde todos mis productos salgan perfectos, sin ningún error. Pero conforme va avanzando mi producción, es probable que haya una pequeñísima desviación. ¿Verdad? La etiqueta salió movida una milésima de centímetro o la tapadera salió movida una milésima de centímetro también, o alguna letra no se terminó de imprimir en un 0.002%. Entonces, esas pequeñísimas variaciones son las que yo voy a ver aquí, ¿verdad? Va. Entonces, como hemos venido trabajando, por favor, vayamos tomando nota. Aunque estamos grabando la clase, eso no significa que no voy a poner atención y que no me voy a involucrar en la clase. Por favor, vamos tomando nota tanto de las fórmulas y como de la solución, ¿verdad? Recuerden, por favor, que no debe de quedar duda de absolutamente ninguna cantidad de dónde salió o cómo se obtuvo o por qué sí o por qué no. Todo lo que vamos a ver tiene que ser resuelto y que no debe de haber nada en él, ¿verdad? Bueno, entonces les tengo una propuesta. Hoy, más bien, este tema nos involucra a nosotros 4 gráficas: la gráfica P, la gráfica C, la gráfica X y la gráfica R. Entonces, lo que pienso que podemos trabajar es, hoy podemos trabajar la gráfica P y la gráfica C. Y en una siguiente clase trabajamos la gráfica X y la gráfica R, ¿verdad? Para que pues no llenemos de mucha información nuestra mente así de golpe, ¿verdad? Porque es cierto que tenemos un tiempo corto, pero tampoco es como para que corramos mucho, ¿verdad? Bueno, entonces, la semana entrante, tengo entendido que ustedes no tienen clase el martes, porque tienen examen si no es de macro, es de administración, sí, ¿verdad? Pero me recuerdo que tienen
examen el martes. Entonces, pienso que lo que podemos hacer es de macro. Ok, gracias Pedro. Entonces, pienso que podemos ver la gráfica X y la gráfica R hasta la siguiente vez que tengamos clase virtual, para que así podamos grabar la clase. ¿Verdad? Es cierto que lo podemos realizar de manera presencial, pero también pues para que a ustedes les quede de apoyo al momento de estudiar y al momento de resolver su laboratorio, pues quede ahí el material. Ya que pues tenemos la gran ventaja o el privilegio de poder grabar la clase, pues tenemos que sacar el jugo a eso, ¿verdad? Bueno, entonces, como les decía, en términos muy generales, nuestro objetivo final va a ser hacer esta gráfica. Aquí, establecer cuáles son los límites aceptables de error que yo puedo tener en un proceso y con eso, pues, establecer un parámetro, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a ver aquí qué dice. Como les decía, tenemos 4 gráficas, las cuales vamos a dividir en 2 partes. La gráfica P y la gráfica C van a ser las gráficas de control por atributos, mientras que la gráfica X y la gráfica R son las gráficas que vamos a utilizar para variables. Cuando estemos en la parte teórica vamos a profundizar un poquito más a cómo diferenciar los atributos y a cómo diferenciar las variables. Es una diferencia bastante básica, pero hoy de una vez de lleno nos vamos a ir a la solución de la gráfica P. Entonces, esta es una gráfica de control por atributos. Este es el ejemplo 1 para la gráfica P. Entonces, comenzamos a tomar nota y dice, la medición por atributos significa tomar muestras y decidir si el artículo es bueno o malo, aprobado o reprobado, si cumple o no cumple, ¿verdad? Entonces, como vimos en nuestra pequeñita gráfica, vamos a necesitar establecer límites. Algo que me pude dar cuenta ayer en nuestro examen es que habían algunas dudas en cuanto a recordarse el nombre de las variables, de las fórmulas, ¿verdad? Entonces, como vamos a seguir trabajando con fórmulas, por favor tomemos nota de qué significa cada uno de los elementos de las fórmulas para que no nos vuelva a suceder eso, de que sí sabemos operar, sí sabemos qué fórmula usar, sí sabemos en qué momento meter los datos, pero como no nos recordamos qué significa cada elemento, no estamos seguros cuáles son los datos que tengo que utilizar, que operar. Entonces, que no nos vuelva a suceder eso. Va. Entonces, la primera fórmula que encontramos es la LSC y significa límite superior de control. Y luego la segunda es LIC, límite inferior de control. ¿Verdad? Entonces, veamos que las dos fórmulas son iguales. Lo único que los va a diferenciar es el signo positivo y el signo negativo. Entonces, vayamos viendo ahí las pequeñas claves para poder identificar las fórmulas que vamos a utilizar. Para el límite superior, vamos a utilizar una operación con signo más. Y para el límite inferior, vamos a utilizar una operación con signo menos. ¿Verdad? Va, entonces, tenemos que límite superior de calidad es igual a P, que significa, según tenemos escrito aquí abajo, es la fracción media de efectos encontrados en la muestra. Z es el número de desviaciones estándar. Desviación estándar de P es la desviación estándar para la distribución de la muestra. Y por último, N. Este es el número de observaciones de cada muestra. Muy bien, entonces ya tenemos entonces que la fórmula del límite superior es P más el valor de Z multiplicada por la desviación estándar de P. Para encontrar el límite inferior, vamos a utilizar el valor de P menos el valor de Z multiplicando a el valor de la desviación estándar de P nuevamente.
¿Cómo encontramos el valor de la desviación estándar de P? Tenemos aquí la tercera fórmula del lado derecho y dice, para encontrar el valor de la desviación estándar de P, necesito sacar la raíz cuadrada de P multiplicando a la resta de 1 menos P, cierro paréntesis, divido y entre N. Dijimos entonces que N es el número de observaciones de cada muestra, ¿verdad? Entonces, para la gráfica P, por favor, esas son las tres fórmulas que vamos a utilizar, tanto para encontrar los dos límites, el superior y el inferior, y la desviación estándar de P, por favor. Ahorita que veamos el ejemplo, entonces vamos a comprender exactamente a qué nos estamos refiriendo. Bueno, entonces, para recapitular, estamos en la unidad 5. Esto se desarrolla en el capítulo 13, 1.3, en la página 317 del libro, ¿verdad? A continuación, vamos a desarrollar nuestro primer ejemplo correspondiente a la gráfica P. Y eso lo encontramos en la página 327 del libro. Muy bien. Entonces dice, diseño de gráficas de control. Una compañía de seguros quiere diseñar una gráfica de control para verificar que las formas de cobro de los seguros se llenen de manera correcta. Con esas gráficas, la empresa quiere saber si son eficaces las mejoras en el diseño de los formatos. Para iniciar el proceso se recopila la información sobre el número de formatos llenados de manera incorrecta durante los últimos 10 días. La compañía de seguros diario procesa miles de estos formatos y por el alto costo de inspeccionar cada uno, solo se recopila una pequeña muestra representativa cada día. Los datos y el análisis se muestran en la ilustración 13.6. Entonces, veamos aquí algunas cositas. La primera es que dice que esta es una empresa de seguros y lo que quieren es saber si la gente, en este caso los asegurados, siguen cometiendo errores al momento de llenar los formularios de reclamo de seguro, a pesar de que ellos han implementado algunas mejoras, ¿verdad? Entonces, como dice que ellos procesan miles de estos formatos, pues necesitan hacer un estudio o un análisis por medio de muestras, una pequeña muestra representativa, ¿verdad? ¿Por cuánto tiempo lo hacen? Por 10 días, ¿verdad? Entonces, ya con eso nosotros podemos ir identificando de qué nos están hablando, ¿verdad? Para los que trabajan en una compañía de seguros, sabrán muy bien pues, que el trabajo de una aseguradora es bastante grande, o sea, se procesa mucha información todos los días. Entonces, que alguien diga, mira, no, yo voy a hacer un censo y voy a procesar todos los formularios que recibimos durante 10 días, sí se puede, pero le va a tomar mucho tiempo. Y le va a ser un trabajo muy engorroso y puede ser algo que pues no estoy seguro de que tan eficiente sea, ¿verdad? De hecho, eso lo podemos nosotros comprender muy bien con la base de la estadística, ¿verdad? Porque recordemos que la estadística es tomar una muestra y a partir de esa muestra nosotros poder desarrollar un análisis general del estado actual de todo lo que estemos trabajando, ¿verdad? Entonces, ya con esa información del ejercicio ya nos podemos ir dando cuenta por dónde va la cosa, ¿verdad? Para los que no se sientan muy cómodos con el tema de los seguros, o no conozcan muy bien qué es eso de llenar formularios o algo así, pues también podemos pensar en otro tipo de ejemplos, ¿verdad? En otro tipo de empresas. Por ejemplo, podemos pensar en un hospital. Hagamos de cuenta que vamos a analizar, vamos a investigar algo con los pacientes que entran al hospital, a un sanatorio privado, o al Hospital Roosevelt, o a una sección del Hospital Roosevelt, o a una sección del Hospital San Juan de Dios, o vamos a analizar nosotros un gimnasio, vamos a hacer un estudio de servicio al cliente en un gimnasio. Pensemos, no sé, tal vez ustedes conocen el SmartFit o el
Dynamic o el Impulse, ¿verdad? O por ejemplo, vamos a hacer un estudio con los clientes de un cine, o vamos a analizar los clientes de un parqueo, o la cantidad de cucuruchos que cumplieron con su uniforme en esta pasada Semana Santa, o vamos a hacer algún estudio de la gente que fue a la playa del Puerto San José en esta Semana Santa, ¿verdad? O sea, son números grandes. Estamos hablando de números pues que no podríamos hacer un censo, ¿verdad? Entonces, más o menos por ahí va nuestro análisis de hoy. Va. Entonces, el inciso nos presenta a nosotros esta tablita de aquí. Bueno, no, de hecho nos va a presentar hasta solamente las primeras 3 columnas, porque la cuarta, esta ya nosotros ya la hicimos. Entonces, analicemos esta tablita aquí, un momento. Tiene 4 columnas, ¿verdad? La primera dice muestra y va de 1 a 10, ¿verdad? Porque estos eran los 10 días. ¿Se recuerdan que el inciso nos decía que van a analizar 10 días? En cada uno de estos días nos están diciendo que inspeccionaron 300 elementos, ¿verdad? En este caso que son formularios, son 300 formularios cada día, ¿verdad? Entonces nos da un total de 3,000 formularios analizados en estos 10 días. Y nos están diciendo también que cuántos errores se encontraron por día, ¿verdad? Entonces en la tercera columna dice cantidad de formas de cobros con error. Es decir que en el día 1 de los 300 formularios que yo analicé, encontré 10 formularios con error. En el día 2 encontré 8, en el día 3, 9, en el día 4, 13, en el día 5, 7, 7, 6, 11, 12, 8, para un total de 91. Es decir que de los 3,000 formularios que analicé en los 10 días, encontré 91 con errores. Ahora, en la cuarta posición, en la cuarta columna, yo estoy estableciendo la fracción de defectos o la porción de defectos, ¿verdad? Estoy utilizando una división simple de qué porcentaje qué proporción, perdón, eso no es porcentaje, perdón, no, por proporción. ¿Qué proporción, representa ese 10 de los 300, ¿verdad? Entonces, nos vamos con cada uno de esos días y nos da a nosotros un total, lo sumamos, de 0.30333, lo cual me recuerda a mí algo que les quiero mostrar y que también se los voy a mandar. Toda esta información que estamos trabajando ahorita en PowerPoint también está elaborada en Excel para que entonces, puedan ver ustedes los resultados de dónde salen exactamente, ¿verdad? Recordemos que este Excel es para facilitar a ustedes su estudio, ¿verdad? No es para digamos, solo porque ahí lo miren cómo se hace y ahí ya estuvo, no. Yo les voy a explicar de dónde sale cada una de las cantidades, pero como estamos hablando también de números grandes, para facilitarles a ustedes un poquito y digamos, agilizar su estudio, les voy a mandar este Excel para que ustedes puedan, pues digamos, en un siguiente ejemplo, pues ya pueden venir ustedes y solo meter los datos y ya va a estar todo para operarse, ¿verdad? Entonces, quería ponerme en este punto específicamente, a hacerlo un poquito más grande, porque este 0.0333 sale de, voy a darle clic en F2, de dividir 10 entre 300, ¿verdad? Entonces me va a dar eso, la proporción de ese, ¿qué proporción significa ese 10 respecto a los 300 elementos que yo analicé en el día 1, ¿verdad? Y eso, si yo sumo todas esas proporciones, me va a dar a mí una proporción total de 0.30333. Me di a explicar con esto, sí quedó claro este pequeño procedimiento de proporción. Solo levanten su puñito. María, gracias. Gracias. Henry, ¿querías decir algo? No, sí se dio a entender. Va. Ok, súper. Gracias por sus
pulgares. Va, entonces voy a regresar a la presentación de PowerPoint para darle continuidad al ejercicio. Y ahí me recuerdan que les mande ese Excel, por favor. Va, entonces ya tenemos esta tablita, ¿verdad? Esto ya nos va a servir, estos datos que están aquí, estos tres de aquí, estos tres totales ya nos van a ir sirviendo a nosotros para ir haciendo nuestros límites y nuestra desviación estándar, ¿verdad? Va. Entonces ahora, una vez hecha la tablita, una vez hecha o calculada más bien esa proporción y totalizado los datos, ya estamos nosotros en la capacidad de poder comenzar a establecer algunos de los datos, ¿verdad? Bueno, ya vimos entonces nuevamente, nos están presentando las fórmulas. Dice límite superior de calidad o límite superior de control es P más el valor de Z por la desviación estándar de P. Límite inferior de calidad o límite inferior de control es P menos el valor de Z por la desviación estándar de P. Para calcular la desviación estándar de P, voy a utilizar la raíz cuadrada de P, abro paréntesis, 1 menos P entre el valor de N. Tenemos una nota aquí que dice, si se trabaja con menos de 30 elementos de cada muestra, se trabaja con N-1 de esta manera. Es decir, en este ejemplo que estamos viendo tengo 300 elementos de cada muestra. Si yo tuviera 25, ahí sí utilizará N-1. Pero como no, como son más de 30, voy a utilizar solo N, por favor. Ok, eso es un dato bastante importante también. Asimismo, nos dan de una vez el valor de Z. Dice, número de desviaciones estándar, 1 para el 68% de confianza, 2 para el 95.45% de confianza y 3 para el 99.73% de confianza. No estamos utilizando números negativos, así es que no puede haber esa confusión que hubo ayer. Va. Ahora sí, entonces, compañeras y compañeros, podemos proceder a resolver nuestro ejercicio con las fórmulas que vimos. Primero vamos a calcular el valor de P. Bueno, esta no la habíamos visto, esta también es una fórmula. Esta es la fórmula para calcular el valor de P. Es decir, no habíamos visto esta fórmula, pero cuando hicimos nuestra tablita, hicimos de una vez el cálculo del valor de P. P es el total de la columna de proporciones. ¿Se acuerdan cuando hicimos la tablita? Esta tablita, el valor de P va a ser este total de aquí. La suma de todas las proporciones que yo calculé va a ser este de aquí, ¿verdad? Entonces dice, para calcular el valor de P, voy a utilizar la sumatoria de X entre N, que sería 0.30333 entre 10. Y me da a mí 0.0303 de formas de cobros con error. Entonces el valor de P equivale a 0.0303 o 3.033% formas de cobro con error. ¿Alguien se recuerda cómo se llama este símbolo? Se me fue en ese momento, ¿cómo se recuerda? Sumatoria. Ajá, pero en griego, tiene un nombre en griego. Yo sé que no hablamos griego, pero tiene un nombre ahí técnico. Pero bueno, ahí lo voy a investigar. O tal vez son ideas mías y yo me estoy equivocando, pero yo me recuerdo que tiene un nombre griego el licenciado Quiñones. Sigma. Sigma, será Sigma. Sí, va. Gracias. Va. Entonces, compañeras y compañeros, esta fue entonces la fórmula, pues, o no fórmula, sino explicación de cuál es el valor de P. Y tenemos una segunda forma de análisis. Esta de aquí abajo. Dice, voy a sumar el valor de X y lo voy a dividir entre N. Pero ojo que esta N es mayúscula, ¿verdad? Si vemos aquí en la de arriba, N minúscula, que equivale a 10, ¿verdad? Los 10 días. Pero N mayúscula se refiere a la población de los formularios que fueron analizados, que fueron 3,000. ¿Se recuerdan que ese 3,000 sale de multiplicar 10 días que se hizo el análisis por 300 formularios? Cada día da 3,000. O sea, la población completa de
de todo lo que se analizó. Entonces, si yo divido 91, que fue la sumatoria de los errores, entre 3000, también me va a dar el valor de P, que es de 0.03033 o 3.033%, ¿verdad? Y con eso ya podemos proceder a calcular mi desviación estándar. Pero antes de pasar a la desviación estándar, quiero saber si hay alguna duda, algún comentario a este respecto de cómo calculé P, por favor. Lick, perdone, me perdí un poquito el 91, ¿dónde lo sacó? Sí, voy a regresar para explicarle el 91, le voy a regresar entonces a la tablita que nos da el ejercicio, ¿verdad? El 91 yo lo encuentro aquí en la tercera columna. Esta es la suma de todos los errores que encontraron cuando hicieron el análisis de los formularios durante los 10 días. ¿Sí? Ah, ya, gracias. Muy bien. A la orden. ¿Algún otro comentario acerca de cómo obtenemos el valor de P? Y algunas claves. P, ¿qué significa P? No significa Pablo. P significa proporción. Y cuando el elemento, el factor que estamos analizando, tiene un guioncito o una línea arriba, significa media, ¿verdad? Entonces aquí estamos hablando de una media de las proporciones, ¿verdad? Entonces ya con eso vamos a ir identificando nuestros datos. Va, entonces ya tenemos el valor de P, ahora vamos a calcular la desviación estándar de P. Sencillo. Si quieren la voy a poner la fórmula por aquí. Vamos a ver si me permite, creo que no se puede. Sí, dice, cálculo de desviaciones estándar, de desviaciones estándares de P. Y tengo una nota aquí que dice, fijarse qué valor estoy asignando para N, ¿verdad? 300. Entonces, aquí, pues sencillo, solo estoy asignando valores a la fórmula, ¿verdad? Aquí, vamos a ver. Ahí está la N, por aquí está la N. Obviemos esta línea que está aquí porque no es relevante, pero ahí está la fórmula. Y agreguémosle la desviación estándar, va. Entonces, dice, desviación estándar de P, que sería 0.03033 por, ¿verdad? Porque está entre paréntesis. 1, ese 1 es constante. Nuevamente P, 0.03033 dividido 300, ¿verdad? Que ese es el valor de E. No estoy utilizando n-1 porque voy a utilizar n-1 solo cuando mis datos sean menores a 30. En este caso son 300, entonces no utilizo n-1. Al operar esto, me va a dar a mí 0.00990, esa es la desviación estándar de P, o 0.990%, ¿verdad? Si gustan, metamos estos datos a la calculadora solo para verificar que estamos bien y ya podemos continuar. Y por favor, ¿alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran mencionar? ¿Está todo claro? Es cierto que es solo de meter datos, pero también, compañeras y compañeros, tenemos que estar seguros de dónde sale cada dato, ¿verdad? Y saber interpretar por qué. Recordemos que en todo momento nosotros tenemos que preguntarnos por qué. Y eso nos va a solucionar mucho la vida.
ya tenemos valor de P, ya tenemos desviación estándar de P. Estamos listos entonces para establecer nuestro límite superior y nuestro límite inferior. Algunos autores le llaman límite superior de calidad, otros límite superior de control. Es lo mismo, por favor. Solo tomen en cuenta esa diferencia, esa diferencia de puntos de vista, pero recuerde que es lo mismo, por favor. Va. Entonces, ¿cuáles eran las fórmulas de los límites? Vamos a ver. Ya. Y lo pongo en la... ¿Y verdad? Inferior, perdón, superior y el inferior. Va. Entonces, vamos llenando los datos. Sencillo. Primero el valor de P, que es 0.03033. Como es el valor superior, pongo más. El valor de Z, que el mismo ejercicio nos lo da, es 3, por la desviación estándar que acabamos de calcular, que es de 0.00990. Y para calcular el valor inferior, vamos a utilizar los mismos datos, pero únicamente le vamos a cambiar el signo a negativo. Por favor, hagamos estos cálculos en Acalcu. Perdón, eso fue una grandísima redundancia. Operemos estos datos en la calculadora y confirmemos que nos den estos resultados, por favor. Y quiero decirles también que el ejercicio en el libro nos da a nosotros el nivel de confianza a utilizar, ¿verdad? Y pues no me gusta decirlo, pero para efectos de evaluación también les vamos a dar el nivel de confianza a utilizar, así como el valor de Z, ¿verdad? No nos vamos a centrar en esta oportunidad de cómo buscar los números en la tabla de Z, porque eso ya es tema de otra clase. Me indican entonces cuando ya tengamos comprobados que estos resultados son correctos y también me indican si tienen alguna duda, algún comentario o alguna situación que no haya quedado muy clara de cualquier índole. Muy bien. Con estos datos entonces ya podemos proceder a nuestra gráfica. ¿Qué vamos a graficar? Vamos a ver. Vamos a graficar... Creo que lo vamos a ver a detalle, pero quiero decirles qué es lo que vamos a graficar. Vamos a graficar la columna de las muestras. Eso lo vamos a colocar en nuestro eje X. Vamos a colocar en nuestro eje Y la fracción de defectos, o sea, la proporción. Vamos a colocar nuestro límite superior y nuestro límite inferior. No estamos evaluando exactamente la elaboración de la gráfica porque yo sé que ustedes saben hacer muy bien gráficas, sino que aquí lo que estamos tratando de evaluar es qué nos dice esa gráfica, ¿verdad? Quiere decir tampoco que vamos a hacer una gráfica técnica o incomprensible o algo que no sea profesional. No, por supuesto que no. Por supuesto que lo vamos a hacer de una manera profesional. Pero lo que quiero decir es que
Nuestro objetivo es interpretar qué nos dice esa gráfica. Pero tenemos que colocar un título, tenemos que identificar los ejes, tanto el eje el eje Y como el eje X, y si tenemos la oportunidad, colocar con colores los límites, ¿verdad? Va. Proporción, entonces dice, nuestro límite superior es la rosa, ¿verdad? ¿Cuánto era el límite superior? Era 0.06. Entonces está colocado en el 0.06. Dice que en el eje Y vamos a colocar la proporción de las formas de cobro con error, ¿verdad? O sea, lo que calculamos en la columna 4. Y en el eje X vamos a colocar nuestras 10 muestras. Que dice, ¿cuál es nuestro límite? Inferior es 0.00063. Dese en cuenta que es un límite que, o sea, es mínimo, ¿verdad? Pero es un límite. Y ahora, ¿quién me dice qué utilizamos como límite central? El límite central está sobre el 3, más el 0.03, más o menos. ¿Qué me quiere decir de dónde obtuve esa? Líquez era el 0.03033, ¿no? ¿Y cuál es el nombre de ese elemento? Era P. P. ¿Qué significa P? Uy, ese sí no me acuerdo. Proporción. Gracias. Pero sí, excelente compañera, felicitaciones. Bien hecho, muy bien. Entonces la compañera nos acaba de indicar cuál es el límite central, que es la proporción que calculamos, ¿verdad? Y con eso ya podemos nosotros hacer la gráfica de nuestros errores. En la línea azul son los errores que tiene este proceso. Y como podemos ver, está dentro de nuestro margen establecido de errores, ¿verdad? Entonces aquí ya podemos nosotros hablar un poco acerca de que, en primer lugar, el proceso está bajo control. Es decir, que nuestros errores no nos están marcando ninguna alerta. Con eso que ustedes coloquen en su evaluación, ya tienen 100 puntos. Pero ahora si queremos ahondar un poquito más, profundizar un poquito más, podemos decir, bueno, nos llama la atención el elemento 4, también nos llama un poco la atención el elemento 7, nos llama la atención un poco también el elemento 9. ¿Por qué? Porque está un poquito más arriba o abajo del central, ¿verdad? De la proporción central, ¿verdad? Entonces se recomienda pues tomar cartas en el asunto y ver qué es lo que está pasando, ver cómo poder eliminar esos picos y poder hacer que nuestro proceso tenga un comportamiento aún más normal de lo que ya tiene, ¿verdad? Y entonces, compañeras y compañeros, esta es la gráfica de control de calidad C. Perdón, P. Es que ahorita vamos a ver la C y justo leí. Pero es la P de proporción. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario de qué es lo que estamos graficando? ¿Alguna duda acerca de la interpretación del resultado? Disculpe, cada puntito es una de los 10, ¿verdad? De las 10 muestras que se tomaron. ¿Puntito de los azules? Sí. Sí. Ah, ok. Sí, de los errores. Sí, así es. Y cuando trabajemos en el Excel, vamos a poder darnos cuenta con el generador automático de gráficas que tiene Excel, pues que solamente
vamos a concentrarnos en las líneas, diría yo. Creo que en este momento nos tomaría mucho tiempo si hacemos paso a paso la fórmula, pero sí hay una forma de poder generar esta gráfica con esta tabla que tenemos aquí. ¿Verdad? Creo que por eso es que está esta otra fórmula aquí, porque se seleccionaron ambas tablas que están aquí para poder generar en una misma gráfica toda la información, ¿verdad? Pero sí existe una forma. Lamentablemente en la evaluación no lo vamos a poder trabajar en Excel, sino que a mano, pero pues tienen ustedes también que saber que sí existe una forma de poder hacerlo en Excel de una manera automática y por supuesto fácil, ¿verdad? Bueno, vamos entonces ahora con nuestra siguiente gráfica, que sería la gráfica C. Por favor, regresar a mi presentación, disculpen. Va. Dice gráfica C. Para comenzar, la gráfica C nos va a ofrecer a nosotros una perspectiva bastante similar a la gráfica P. Partamos de ahí. Es decir, que el procedimiento, compañeros y compañeros, va a ser el mismo. Lo que vamos a ver a continuación, desde un punto de vista matemático, va a ser lo mismo que hicimos. No hay una complejidad en esto. Pero lo que sí tenemos que saber es cuál es la diferencia. En qué momento usar P y en qué momento usar C. Entonces veamos qué nos dice la teoría. Dice, gráfica C. Son útiles para monitorear procesos en los que existe un gran número de errores potenciales, pero en realidad ocurre un número relativamente pequeño. Esto se fundamenta en la distribución de Poisson, basada en el supuesto de que en cada unidad ocurren defectos al azar. ¿Verdad? Entonces ahora, en el ejemplo anterior hablamos de que un hospital, de que una aseguradora, de que un gimnasio, de que un parqueo, de que la playa. Ahora hablemos de algo todavía más grande, de producciones todavía gigantescas, de situaciones de índole industrial, por ejemplo. ¿Qué empresas o qué industrias? Por ejemplo, papitas fritas. Imagínense ustedes que tuvieran que hacer un análisis estadístico de un restaurante de comida rápida, X, y que tengan que ustedes que analizar cada papita frita que venden en un día. No, eso les tomaría algo, no sé cuánto tiempo. O si nos vamos a la industria de los dulces que meten en las piñatas, imagínense cuánto dulce se produce en una fábrica de dulces. O qué más, o algo un poco más técnico, fábricas de materia prima como el acero, como el caucho, como el hule, la madera, o como el ejemplo que vimos en Honda, ¿verdad? Ellos estaban analizando los tornillos que lleva un automóvil. No me doy idea cuántos tornillos puede tener un automóvil, ¿verdad? Entonces son números grandes, ¿verdad? Puede ser también un concierto. Imagínense ustedes, no sé si ustedes escucharon esa noticia de que hubo mucha denuncia de estafadores de entradas en el concierto de Karol G. Imagínense ustedes que los contratan para poder determinar un sistema que permita que no haya ese tipo de estafa, de tener que colocar en las entradas un sensor o algo que evite que haya ese tipo de estafas, ¿verdad? Aunque en este caso no era así, la estafa no fue así, simplemente que la persona ofrecía tener las entradas y nunca habían entradas, ¿verdad? Pero también eso puede ser un tema de control de calidad, ¿verdad? Analizar grandes cantidades de números, en este caso en un concierto. Entonces, vamos entonces a comenzar con las fórmulas de la gráfica C. Y vamos a comenzar con las de la desviación estándar, que esta es igual a la raíz cuadrada del promedio de defectos. Dice, el límite superior de control se va a establecer de C proporcional más
¿Se recuerdan que cuando es superior vamos a utilizar el signo positivo? La multiplicación de el valor de z por la raíz cuadrada de c. Y para el límite inferior vamos a utilizar el valor negativo, ¿verdad? Entonces dice aquí una pequeña referencia, una explicación en la leyenda. Dice, C proporcional es igual al número promedio de defectos por unidad, ¿verdad? Entonces, con esas dos fórmulas podemos dar paso a nuestro ejemplo para poderlo, pues, tenerlo un poquito más claro, ¿verdad? Va. Este es en el ejemplo 13.3, esto está en la página 328 y dice, los propietarios de un establecimiento de materiales para la construcción desean diseñar una gráfica de control para supervisar la calidad de tablas de 2x4 que llegan del proveedor. Para sus tablas de calidad media esperan un promedio de 4 nudos por tabla de 8 pies. Es decir que estos 4 nudos son los errores que ellos permiten. Diseñe una gráfica de control que deba usar la persona que recibe las tablas con límites de 3 sigmas. Es decir, es la dirección estándar. Estos 3 sigmas significan de dirección estándar. Va. Entonces, para ello nos están indicando nuevamente las fórmulas. La fórmula del límite superior de calidad. El límite inferior de calidad es bastante similar a la que trabajamos en el ejemplo anterior, en el tema anterior. No iguales, pero similares, ¿verdad? Siempre tiene la misma lógica de que para trabajar el límite superior vamos a utilizar el signo más y para trabajar el límite